Octava parte. El Segundo Reich. El intento napoleónico de restaurar el Imperio Romano en Occidente no es más que un éxito de corta duración. La derrota final de Napoleón en Waterloo en 1815 envía al otrora amo de Europa al exilio solitario en la isla rocosa de Santa Elena, en el Atlántico Sur, y su sueño de una Europa unificada le persigue hasta el abismo. La Francia derrotada es reducida a sus fronteras de 1790. Se le impone una cuantiosa indemnización y se la obliga a someterse a un ejército de ocupación aliado. Los impopulares Borbones son restaurados en el trono francés bajo Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Reinará como francés rey hasta su muerte en 1824. Pero también hay que reordenar los asuntos del resto de Europa. Para protegerse contra la recurrencia de la guerra, el Congreso de Viena se reúne para rediseñar el mapa de Europa y traer estabilidad al continente agotado por la guerra. Entre los principales negociadores se encuentran el canciller de Austria, el príncipe Metternich, el ministro de Asuntos Exteriores británico Lord Castlereagh, el zar Alejandro I de Rusia, el rey de Prusia Federico Guillermo III, el representante de Francia Talleyrand y el delegado papal, el cardenal Consalvi. La Asamblea Internacional reorganiza las fronteras políticas de Europa. Uno de los resultados del Congreso es el establecimiento de la Confederación Alemana, Deutscher Bund, bajo la presidencia de Austria. El extinto Sacro Imperio Romano Germánico de la nación alemana ya no existe. La reorganización de Alemania por parte de Napoleón consolidó decenas de estados alemanes más pequeños en entidades más grandes. La nueva Confederación Alemana es una asociación de 39 estados alemanes soberanos, pero es una organización débil. La unidad todavía se ve gravemente obstaculizada por las rivalidades entre estados. La Liga, poco unida, avanzará cojeando hasta 1866. El príncipe Metternich, 1773 a 1859, canciller de Austria, busca hacer de Austria una potencia europea líder y el líder indiscutible de los pueblos de habla alemana. Pero a sus diseños se opone un antagonista formidable, Prusia. Bajo Federico el Grande, rey de Prusia de 1740 a 1786, Prusia se había convertido en un rival de Austria por el control de los estados alemanes. Esta rivalidad persiste. Prusia todavía busca tomar ventaja en los asuntos alemanes. En 1834, Prusia organiza una unión aduanera alemana, conocida como Zollverein, bajo liderazgo prusiano. Crea una zona de libre comercio en gran parte de Alemania, eliminando restricciones innecesarias al comercio. El Zollverein muestra a los alemanes el valor de la cooperación, fomenta el deseo de unidad. Los historiadores recordarán la unión aduanera como un primer paso clave en el camino hacia la reunificación alemana. De regreso a Francia, una revolución en julio de 1830 expulsa a los Borbones del trono. El monarca Borbón, Carlos X, 1824 a 1830, huye al exilio en Inglaterra. El nuevo rey de los franceses es Luis Felipe, duque de Orleans. Aunque es pariente del rey exiliado, Luis Felipe tiene reputación de progresista. Gobierna durante casi 18 años como monarca constitucional. En 1848, una marea revolucionaria recorre Europa. El incoloro y cada vez más impopular Luis Felipe es una de sus víctimas. Abdicando en febrero, él también huye a Inglaterra. El 10 de diciembre de 1848, Luis Napoleón Bonaparte, 1808 a 1873, sobrino del difunto emperador Napoleón I, es elegido presidente de la Segunda República de Francia. La república, sin embargo, dura poco. En el último mes de 1851, Luis Napoleón Bonaparte da un golpe de estado muy popular y establece un gobierno autoritario bajo su liderazgo.
se vota a favor de la restauración del imperio. El Segundo Imperio se inaugura formalmente el 2 de diciembre de 1852, día de la coronación de Luis Napoleón. Se autodenomina Napoleón III, emperador de los franceses. Napoleón II, el joven hijo de Napoleón I, había muerto en 1832. Una de las principales preocupaciones de su reinado será la amenaza del surgimiento de una nación alemana unificada. Se está preparando el escenario para un choque titánico de ambiciones que sí lo hará. Sacude a Europa hasta sus cimientos. Mientras tanto, en Italia se están produciendo una serie de acontecimientos cruciales. El Congreso de Viena había vuelto a dividir Italia en numerosos estados. La mayor parte de la península está ahora dominada por Austria. Solo el reino de Cerdeña-Piamonte está libre de la influencia austriaca. En 1849, Víctor Manuel II accede al trono de Cerdeña. Es jefe de la Casa de Saboya. Durante el siglo XVIII, esta dinastía había adquirido el gobierno de la isla de Cerdeña y territorios del norte de Italia, centrados en la región de Piamonte. La capital del reino de Cerdeña-Piamonte es la ciudad de Turín. Actualmente está en marcha un creciente movimiento por la libertad y la unificación de Italia. Se llama Resurgimiento. Víctor Manuel es un ferviente partidario de la causa de la independencia italiana. En 1852, el conde di Cavour, 1810-1861, se convierte en primer ministro de Cerdeña-Piamonte. Es descendiente de una de las antiguas familias nobles de Piamonte. Al igual que su rey, Di Cavour se dedica a la causa de expulsar a Austria de los asuntos italianos y lograr la unificación de Italia bajo la Casa de Saboya. En julio de 1858, Di Cavour se reúne con Napoleón III, emperador de los franceses. Acuerdan provocar a Austria a la guerra. La guerra comienza en 1859. La coalición franco-italiana triunfa en romper el poder de Austria en la península italiana, pero en el último momento Napoleón III abandona a los italianos y firma un tratado con los austriacos. Quiere que Italia se libere de Austria, pero no quiere que la península se una bajo el mando de Saboya. A pesar de este revés, el movimiento por la unificación italiana continúa. Otra figura entra ahora en escena: Giuseppe Garibaldi, de 1807 a 1882. Años antes, Garibaldi se había unido a la Joven Italia, un movimiento por la libertad y la unificación italiana, organizado por el revolucionario Giuseppe Mazzini. Ahora Garibaldi decide que el mejor camino hacia la unidad pasa por trabajar con Víctor Manuel y Di Cavour. En mayo de 1860, con el apoyo de Di Cavour, Garibaldi lidera un ejército guerrillero voluntario de 1000 hombres desde Génova en una espectacular invasión de Sicilia, entonces gobernada por el rey de Nápoles. Esta es la famosa expedición de los 1000. Los hombres de Garibaldi visten camisas escarlatas y popularmente se les conoce como camisas rojas. Sicilia es tomada después de 3 meses de lucha. Garibaldi luego se mueve contra Nápoles. Esa ciudad cae el 7 de septiembre de 1860. Sicilia y Nápoles han sido conquistadas. Garibaldi es un héroe nacional. Garibaldi entrega sus conquistas a Víctor Manuel. Otros estados italianos se declaran mediante plebiscito a favor de la unión con Cerdeña-Piamonte. El 17 de marzo de 1861, Víctor Manuel II es proclamado primer rey de Italia. La mayor parte de Italia está unida bajo la Casa de Saboya. Pero la unificación de la península no ha sido completa en absoluto. No incluida en el nuevo reino está la posesión papal de Roma. El emperador Napoleón I había arrebatado al Papa los estados pontificios, territorio en el centro de Italia gobernado por el papado, en 1809. Fueron devueltos al pontífice por el Congreso de Viena en 1815.
Ahora, los estados pontificios o estados de la Iglesia son tomados por los ejércitos de Víctor Manuel y anexados a Italia. El poder temporal de la Iglesia está destrozado. Solo Roma, guarnecida por tropas francesas, permanece bajo soberanía papal. Francia se considera protectora del papado. Garibaldi todavía sueña con Roma como capital de la nueva Italia unida. En 1862 reúne una fuerza para capturar Roma y anexarla al reino italiano. Pero Víctor Manuel, deseoso de evitar un conflicto con Francia, ordena a sus propias fuerzas detener a Garibaldi. 4 años después, Garibaldi lo intenta de nuevo, pero es derrotado por las fuerzas papales y francesas. Aún no ha llegado el momento de la conquista de Roma. Ahora la atención se centra en Alemania. En Prusia, Otto von Bismarck se convierte en primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores en el otoño de 1862. Sirve bajo el rey Guillermo Wilhelm I, que accedió al trono de Prusia en 1861. Bismarck nació en 1815, el año de la última toma de Napoleón, derrotado en Waterloo. Es un genio político de punto de vista ultraconservador. De 1859 a 1862 fue embajador de Prusia en Rusia. La principal ambición de Bismarck es unificar a Alemania bajo el liderazgo prusiano y excluir a Austria de la política alemana. Durante una breve estancia en Londres en el verano de 1862, sorprende a los estadistas británicos al declarar sin rodeos que cuando llegue a ser primer ministro prusiano, su primer paso será reorganizar el ejército con o sin la ayuda de la Dieta. Tan pronto como el ejército esté en condiciones tales que inspiren respeto, aprovecharé el primer pretexto para declarar la guerra a Austria, disolver la Dieta alemana, someter a los estados menores y dar la unidad nacional a Alemania bajo el liderazgo prusiano. Dentro de 9 años cumplirá este programa. Al comienzo mismo de su mandato, Bismarck sorprende al mundo al declarar al Comité de Medios y Arbitrios de la Dieta prusiana: las grandes cuestiones de nuestros días no pueden resolverse con discursos y votos mayoritarios, sino con sangre y hierro. A partir de entonces se le conoce popularmente como el Canciller de Hierro. Bismarck amplía el ejército prusiano a medida que la hostilidad de larga data entre Prusia y Austria se acerca al punto de ruptura. En 1866 finalmente se resuelve la cuestión del liderazgo de Alemania. En junio, Bismarck inicia una disputa con Austria por la posesión de Schleswig-Holstein, un territorio en la base de la península de Jutlandia, fronterizo con Dinamarca. Así comienza la Guerra de las 7 Semanas, que ocupa el verano de 1866. La Guerra de las 7 Semanas es un conflicto entre grupos opuestos de estados alemanes, uno liderado por Austria y el otro por Prusia. Culmina con la batalla de Sadowa, con Ignitz, una abrumadora victoria prusiana. Austria ahora está excluida de participar en los asuntos alemanes. Bismarck declara nula la Constitución de la Confederación Alemana de 1815. A raíz de la victoria prusiana sobre Austria, en 1867 se forma bajo la hegemonía prusiana la Confederación de Alemania del Norte, Norddeutscher Bund. Es una unión de los estados alemanes al norte del río Meno. Berlín se convierte en la capital de esta nueva confederación. Bismarck redacta una constitución que convierte al rey de Prusia en gobernante hereditario y al primer ministro de Prusia en su canciller. Los 4 grandes estados del sur de Alemania, Baden, Baviera, Sajonia y Württemberg, siguen siendo independientes y se les permite formar una confederación separada. Entran en una alianza militar con Prusia. La derrota de Austria en la Guerra de las 7 Semanas lleva al emperador austriaco Francisco José y su gobierno a establecer una monarquía dual que abarca el Imperio de Austria y el Reino de Hungría. Se la conoce oficialmente como monarquía austro-húngara, o Österreichische Ungarische Monarchie.
Las dos mitades de la monarquía son independientes entre sí. El vínculo de unión es la dinastía común y una estrecha alianza política. La corona es hereditaria en la dinastía Habsburgo-Lorena. El objetivo final de Bismarck, el de unir a toda Alemania bajo el liderazgo prusiano, aún no se ha logrado. Su próximo paso será llevar a los estados del sur de Alemania a una unión definitiva con la Confederación de Alemania del Norte, liderada por los prusianos. Lo logrará provocando una guerra con Francia. Después de asegurarse de que Rusia permanecerá neutral en cualquier conflicto franco-alemán, Bismarck utiliza la candidatura de un príncipe, Hohenzollern, al trono de España para incitar a Francia a la guerra. Napoleón III de Francia declara la guerra a Prusia el 19 de julio de 1870, tal como esperaba el canciller de hierro. Las ambiciones de los dos hombres han llegado a un choque. Así comienza la guerra franco-prusiana. Como había anticipado Bismarck, los estados del sur de Alemania se ponen del lado de Prusia contra Francia. Al luchar codo a codo contra los ejércitos de Napoleón III, los alemanes del norte y del sur desarrollan un sentido de camaradería y unidad, otro paso hacia la unificación de toda Alemania. La ofensiva alemana está planeada brillantemente por el general Helmut von Moltke. El 1 de septiembre de 1870, Prusia derrota a Francia en la batalla de Sedan. Napoleón III se entrega a los prusianos. La propia París es capturada el 28 de enero de 1871. La victoria alemana marca el fin de la hegemonía francesa en la Europa continental. La guerra concluye con la paz de Frankfurt el 10 de mayo de 1871. La guerra franco-prusiana suscita entre los estados alemanes un fuerte sentimiento de necesidad de una unión más estrecha. Los estados del sur de Alemania deciden unirse a la Confederación de Alemania del Norte. El 18 de enero de 1871, el rey Guillermo I de Prusia es proclamado emperador de Alemania, Deutscher Kaiser, en el Salón de los Espejos de Versalles, cerca de París. El norte y el sur de Alemania están unidos en un solo Reich o imperio. Bismarck ha logrado consolidar Alemania bajo los Hohenzollern prusianos. Bismarck asume el cargo de canciller del Reich y es nombrado príncipe. Este nuevo imperio alemán se llama Segundo Reich. El primer Reich había sido inaugurado en el año 962 después de Cristo con la coronación de Otón el Grande como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa Juan XII. Este Segundo Reich, nacido en 1871, vivirá 47 años, hasta 1918. Alemania se ha convertido en la fuerza dominante en los asuntos europeos. Con la derrota francesa en la guerra franco-prusiana, las tropas de Napoleón III en Roma regresan a casa. Durante años habían mantenido el poder temporal del papado sobre esa ciudad. Ahora Roma está prácticamente indefensa. El 20 de septiembre de 1870, las fuerzas de Víctor Manuel II entran en Roma. La ciudad eterna es tomada por tropas italianas en nombre del Reino de Italia. En octubre, los romanos votan abrumadoramente para formar parte del Reino italiano. Roma se convierte oficialmente en la capital de una Italia unida el 2 de julio de 1871. Después de 1500 años, Roma vuelve a ser la capital de Italia. ¿Pero qué pasa con el papado? El Papa Pío IX, de 1846 a 1878, ha sido despojado del poder temporal por las tropas del Reino de Italia. Excomulga a los invasores, se declara prisionero en el Vaticano y se niega a reconocer el nuevo reino. También sus sucesores se convertirán en prisioneros voluntarios en su propio palacio. Pasarán 6 décadas antes de que se produzca una reconciliación. Aunque débil en la esfera temporal, el papado está afirmando su fuerza en el ámbito espiritual. El Papa Pío había convocado el primer concilio vaticano en 1869. Al año siguiente declaró la infalibilidad papal como un artículo formal de la fe católica. Este dogma sostiene que cuando un papa
habla oficialmente ex cátedra a la Iglesia Universal sobre una doctrina de fe o de moral, no puede equivocarse. Este dogma se había mantenido de alguna forma durante mucho tiempo, pero en vista de las objeciones que se hicieron en su contra, los obispos en el Concilio Vaticano consideraron conveniente dejar clara la posición de la Iglesia. Sin embargo, no todos están dispuestos a someterse a esta autoridad papal recientemente definida y reafirmada. El Reich alemán está gobernado por una dinastía protestante, los Hohenzollern. Bismarck busca fortalecer la unidad del Reich limitando el poder de la Iglesia Católica dentro de Alemania. Acusa a los elementos católicos dentro del Reich de separatismo político y los califica de amenaza al Estado alemán unificado. Comienza así el llamado Kulturkampf 1871 a 1887, el conflicto entre Prusia y la Iglesia de Roma. Es una lucha entre dos culturas y poderes rivales, la Iglesia Católica y el Estado laico. El objetivo de Bismarck es acabar con la influencia política del Vaticano dentro del Reich. No vamos a Canosa, ni corporal ni espiritualmente, declara Bismarck, en alusión a la capitulación del emperador Enrique IV ante el Papa de Canosa en 1077. Se aprueban una serie de leyes drásticas para intimidar al clero católico. Lo que está en juego aquí es una lucha por el poder, una lucha tan antigua como el género humano, la lucha por el poder entre la monarquía y el sacerdocio. Esta es una lucha por el poder que ha llenado toda la historia alemana, declara Bismarck. El Papa Pío muere en 1878 después de un pontificado de 32 años, el más largo en la historia de los papas. Pero el Kulturkampf continúa, aunque en menor escala, durante otros 9 años. Una razón importante para el Kulturkampf había sido el deseo de Bismarck de crear algún foco para el resentimiento nacional. Pero con el ascenso del socialismo, Bismarck ahora ve a los socialistas desempeñando ese papel aún mejor. Poco a poco comienza a rescindir sus medidas anticatólicas. Bismarck también participa activamente en la arena política internacional. El 7 de octubre de 1879 concluye un pacto militar con Austria-Hungría, aliando a los Habsburgo con la Alemania dominada por Prusia. La alianza está diseñada para dejar a Francia impotente frente al Reich. En 1882 se une Italia, formando la Triple Alianza. Permanecerá en vigor hasta la deserción de Italia en 1915. Se reforjan los antiguos vínculos entre Italia y Alemania, que se remontan a los días de Carlomagno y Otón el Grande. Es el preludio de una era que surgirá más de medio siglo después bajo Adolfo Hitler y Benito Mussolini. El emperador Guillermo I muere el 9 de marzo de 1888. Su hijo y sucesor, Federico III, vive solo unos meses. En junio de 1888, Guillermo II se convierte en emperador de Alemania. El nuevo Kaiser desea dirigir personalmente el gobierno. Exige la dimisión del canciller de hierro. Después de 38 años de servicio, Bismarck deja el cargo en marzo de 1890. Se retira a su castillo Friedrichsruh, cerca de Hamburgo. Luego, el Kaiser establece un rumbo agresivamente independiente en asuntos exteriores, un rumbo que eventualmente conduce a la guerra. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, es asesinado por un serbio en la ciudad balcánica de Sarajevo. Las grandes potencias están atrapadas en las redes de sus alianzas. El sangriento acontecimiento desencadena la Primera Guerra Mundial. Cuando las armas finalmente callan el 11 de noviembre de 1918, la asombrosa cifra de 10 millones yacen muertos y el imperio alemán yace vencido. La abdicación del Kaiser se anuncia el 9 de noviembre. La Alemania derrotada se desmilitariza y se convierte en república. Se adopta una nueva constitución alemana en la ciudad de Weimar.
Muchos veteranos de guerra alemanes están amargados por la derrota y las humillaciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles. Entre ellos se encuentra un joven Gefreiter, cabo de lanza, llamado Adolfo Hitler.